Buenas tardes, bienvenidos a Nos Cogió la Noche. Qué bueno que nos estén acompañando como todos los días, muy a las 5 de la tarde. No digo puntuales porque son las 5 y 7, pero casi muy puntuales para hablar de los hechos informativos más importantes de las últimas horas en la ciudad de Medellín. Ampliar la información cultural, deportiva, de orden público, administrativa, nacional. Y es que con las buenas tardes para mis compañeros y para José, pues José, quiero empezar con usted porque se produce una noticia bien particular y más para los amantes de las mascotas desde el Congreso. ¿De qué se trata? Sí, Duer, mire, desde hace un día, 2 días, veíamos la noticia del presidente del Congreso, Roy Barreras, y la decisión que había tomado frente a este sitio. Miremos lo que dijo en su momento el presidente Roy Barreras. El Congreso de Colombia será, uso el anglicismo pet friendly, amigo de los animales. Así que los señores senadores y senadoras podrán traer sus mascotas. Bueno, José, podrán traer sus mascotas. Y ya empezaron a llegar las mascotas al Congreso de la República. Me imagino los perritos, los gaticos en guacales, como lo indica la norma, la ley. Sí, señor, y obviamente usted sabe que hay personas que tienen mascotas distintas, diversas, exóticas. Exóticas. Hay otros, mire ahí cómo está llegando al Congreso de la República el senador Alirio Barrera. Ah, un caballo es una mascota exótica. Pues no, todo el mundo exótica. Tiene un caballo de mascota. Pero hay quienes los quieren como mascota. Sí. Sí, mire, el señor está llegando. Bueno, pero ¿entró al Capitolio, José? Y la pregunta es esa, porque el senador está diciendo, ¿podrán traer sus mascotas? Sí, señor, podrán traer sus mascotas. Obviamente, la gran pregunta es la que usted hace, ¿la podrá entrar o no? Porque si la entran al Capitolio, sea perrito, sea gatico, sea... ¿Cómo se llama estos que son como unos mini cerditos? Al mini pig. El mini pig, en fin. O el caballo del señor Alirio Barrera, recordemos. ¿Cuáles eran los requisitos para estas mascotas? Que tuvieran el carnet de vacunación vigente, el kit de aseo, el collar con la identificación y los datos del propietario y que estuvieran siempre acompañados y porten bozal o correa según la raza. En el caso puede ser el freno de rigor para el caballo. Esto es como un acto de provocación, sin duda. Porque, hay más de un senador que necesita más bozal que un perro. Pero ¿sabe? Cuando pensábamos que el circo era solo en el Consejo de Medellín, yo pensaba que el circo era solo en el Consejo de Medellín, ya estoy viendo que no. No, eso es a nivel trascendió. Nacional. Sí, señor. Trascendió y llegó al Congreso de la República. Bueno, hablemos también de otros hechos ya locales que tienen que ver con un accidente que se presentó en la institución educativa Consejo de Itagüí, donde hoy en horas de la mañana 5 menores resultaron quemados y su maestra. Estos estudiantes de 4º grado se encontraban allí adelantando pues algunas labores educativas y de esas cosas que el material que estaban utilizando pues allí, este insumo al parecer pues se incineró y ocasionó que estos 5 que estos 5 estudiantes resultaran quemados. La docente también resultó quemada. Uno de los estudiantes debió ser remitido al hospital de la ciudad de Medellín, San Vicente Fundación. Y pues los otros estudiantes también fueron remitidos allí a la clínica Antioquia del mismo municipio donde fueron atendidos. Obviamente el resto de estudiantes ante esta emergencia fueron despachados para la casa, porque obviamente pues una situación de estas hace que se alteren los ánimos allí en el mismo colegio y ya para adelantar las investigaciones. Esto es el secretario de Educación del municipio de Itagüí. Estaban en una actividad académica al interior del aula, en un experimento de ciencias naturales, la profe de ciencias naturales del respectivo grado, haciendo una actividad de mezclas de algunos componentes. En esa actividad se presenta la situación en donde quedan involucrados pues estos 5 niños y la maestra. La clínica Antioquia hace la atención de urgencias, remite a un niño con un compromiso de quemaduras en su cuerpo al hospital San Vicente. La profesora está en observación en la clínica Antioquia, al igual que un niño que tuvo un compromiso nasal. Bueno, anunciaron que ya mañana las clases se normalizan en esta institución educativa. José, usted vea, Duer, sí, frente a la nota con la que usted quiso comenzar hoy el programa,
una televidente, Lucía Mejía, dice: desde hace rato al Congreso llegan micos y lagartos. Y ratas. Elefantes. Hombre, usted le está metiendo más Animales. roedores. Más animales al circo. Bueno, María Andrea, usted con las buenas tardes, nos tiene una noticia positiva para la ciudad de Medellín. En ese modelo administrativo que tiene el aeropuerto La Herrera, se anunció que en los últimos días pues se vienen adelantando unas negociaciones, o más bien pues que el aeropuerto será el encargado justamente de administrar allí el aeropuerto de Sogamoso en Boyacá para desarrollar también temas de infraestructura. ¿Cómo va a ser esto? Duer, mire, lo primero que hay que decir, buenas tardes, es que el aeropuerto La Herrera de Medellín pues tiene bajo su administración varios aeropuertos, entre ellos el de Montería, Quibdó, Corozal, el de Río Negro y también el de Apartado. Pero ahora también ayer en el Consejo de Gobierno, pues el gerente del Olaya Herrera y el alcalde Daniel Quintero hicieron el anuncio que el aeropuerto de Sogamoso en Boyacá pues también entrará a ser parte de esta administración, con el propósito precisamente de que más allá de administrarlo también se pueda intervenir con obras de infraestructura. Hay que decir que hace alrededor de un mes ya existe la ruta directa entre Sogamoso y Medellín, pero lo otro que se quiere convertir, además de este aeropuerto en Sogamoso, es que se convierta en ese aeropuerto secundario del aeropuerto El Dorado en Bogotá. Ese es el aeropuerto. El de Sí, fíjese que Sogamoso. obviamente Sí, no porque es que ahí se no ve es tan que bueno. Está en difíciles condiciones. Está en unas condiciones complejas, pero pues es un aeropuerto que prestaría pues de muchísima ayuda para esa región del país. Ahora bien, el alcalde de Medellín pues también ha insistido que es importante que el aeropuerto La Herrera se pueda convertir en una empresa industrial del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que el aeropuerto La Herrera pueda generar inversiones en otras pistas. Una de ellas, por ejemplo, en la segunda pista del aeropuerto de Río Negro. Pero para que esto sea posible es necesario que haya una aprobación en el Consejo de Medellín. Por eso, el alcalde, el anuncio que hizo, además de decir que se va a administrar el aeropuerto de Sogamoso, es que en las sesiones ordinarias del Consejo de la Ciudad se va a radicar el proyecto de acuerdo para que el Olaya Herrera precisamente se convierta en una empresa industrial del Estado y en ese orden de ideas, pues tener, digamos, la potestad o la autoridad de poder comprar o administrar otras pistas a nivel nacional. Venga, María Andrea, pregunta. El Olaya Herrera lo administra Airplan, si no me equivoco. Entonces, el de Sogamoso, ¿quién lo administraría? ¿Airplan o como tal la figura del aeropuerto de Medellín? Entraría a figurar como bajo la figura del aeropuerto Olaya Herrera, pero tendría también, digamos, algunos brazos del Airplan, que también es el que opera el aeropuerto de Río Negro. Pero hay algo ahí muy importante, José, y es que, como ustedes vieron y lo detalló también Duer, y es que este aeropuerto de Sogamoso pues está en unas condiciones bastante malas. No detalló el gerente del aeropuerto Olaya Herrera realmente esto qué réditos le entregaría como tal al municipio, al distrito de Medellín. Pues esto sería también importante que lo pudieran aclarar. Pero esto fue lo que dijo también el alcalde de Medellín acerca de poder radicar este proyecto de acuerdo para que el Olaya Herrera sea una empresa industrial del Estado. ¿Y qué significaría esto? Presentemos nuevamente el proyecto de acuerdo que permita convertir al Olaya Herrera en una empresa industrial y comercial del Estado. ¿Por qué era importante tanto para nosotros esto? Porque ahorita hay que construir la segunda pista de Río Negro. La idea de convertir a el Olaya Herrera en empresa industrial y comercial del Estado le permite hacer inversiones fuera del territorio, en aeropuertos, en nuevas pistas, porque la segunda pista es un nuevo aeropuerto. Es un nuevo aeropuerto con una nueva terminal, con unas nuevas condiciones. Vamos entonces a presentar, por favor, señor secretario de Gobierno, este proyecto nuevamente al Consejo de la Ciudad, esperando que esta vez el Centro Democrático no vote negativo. Y es que a propósito de esta pista del aeropuerto La Herrera y pues de este aeropuerto en Boyacá, José, usted nos tiene noticias también que tienen que ver con el turismo, pero permítame, vamos a patrocinar esta información con Coordinadora, que tiene y que apoya a los empresarios. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Precisamente, pues uno de los grandes negocios que ha ido creciendo en los últimos años en Colombia tiene que ver con el turismo. José, usted nos tiene cifras bien interesantes el día de hoy. Sí, mire, cifras que entregan desde ProColombia y tienen que ver con la cantidad de divisas que han ingresado al país fruto del turismo. En el primer semestre del año llegaron 3.207 millones de dólares. Esto es un 1.2% más
que en el mismo periodo de 2019. Se compara con 2019 porque estábamos en aquella época sin pandemia. En ese momento fueron 3.170 millones de dólares, ahora 3.207 millones. El tráfico de pasajeros llega al 88% del que se presentó en ese momento. Según ProColombia, entre enero y junio al país ingresaron 2.382.000 personas no residentes a nuestro territorio, no visitantes residentes. Eso implica un crecimiento del 194%, la mayoría de ellos son de Estados Unidos, México, Ecuador y Chile. Cifras positivas a propósito pues del Día Mundial del Turismo. Muy bien, de esta información pasemos a hablar un poco de seguridad, de orden público en Medellín y en el Valle de Aburrá. Y hoy, pues en horas de la mañana, la Policía Metropolitana en compañía de la Fiscalía Seccional de Medellín y la Secretaría de Salud presentaron un caso de la captura de 4 personas que venían delinquiendo en el sector de Belén, en la Comuna 16, especialmente allí en el barrio Villa Café. Estas personas fueron capturadas tras adelantar durante varios meses un proceso de seguimiento y de recolección de pruebas, donde se logró determinar que venían extorsionando varios comerciantes del sector y también incluso con secuestros. Se habla que en el año 2021 estaban exigiendo 30 millones de pesos por la liberación de un comerciante que ellos tenían allí secuestrados en el sector de Villa Café, y pues que a través de grabaciones, seguimientos y otro tipo de investigaciones se logró determinar la responsabilidad de estas personas. Aquí el comandante de la Policía Metropolitana de Medellín nos entrega detalles. Queda en una zona y que permite que por su territorio tenga de alguna manera un lugar estratégico de cómo los delincuentes de alguna manera tenían ese control de manera visual a todo lo que podía suceder ahí en ese entorno. Y una vez se presentaban, especialmente el caso de las extorsiones, eran precisamente la gente que estaba en esa parte alta que tenía el control, como en su efecto eran los que le informaban, dadas las situaciones, si en algún momento entraba la policía. Pero este no fue el único caso que se dio como positivo en las últimas horas por parte de las autoridades. En Sabaneta también otros 4 presuntos delincuentes fueron capturados cuando recibían una extorsión de 100 millones de pesos. La historia es que estas personas pues le estaban enviando algunas notas intimidantes, estaban llamando al dueño de una empresa de arepas allí del municipio de Sabaneta, y también pues a través de los vehículos repartidores le hacían llegar algunos panfletos y otros elementos que amenazaban con ser explosivos. Lo estaban intimidando y a cambio de no atentar contra su vida le estaban exigiendo 200 millones de pesos. Estas personas pues por el comerciante fueron citadas en Itagüí después de una negociación donde quedaron en que les iban a entregar 100 millones de pesos, y fue allí cuando pues precisamente las autoridades aprovecharon y capturaron a estas 4 personas señaladas por el delito de extorsión. Pero María Andrea, vámonos a noticias no menos amables y tienen que ver con el edificio Continental Towers. Usted ayer nos entregaba la información que se emitía por parte de la administración municipal, que esta edificación también será implosionada. ¿Qué va a pasar con los residentes de las edificaciones aledañas? ¿Qué están diciendo? ¿Qué manifiestan? Bueno, mire, tal vez esto sea lo más dramático porque hay varias situaciones. Pues una parte, por supuesto, los propietarios manifiestan que pues es una buena noticia que por fin se le vaya a dar una solución a este gran elefante, porque desde el año 2013 se generó la evacuación, en el año 2014 empezaron los estudios con la opción de repotenciarlo. Finalmente, después de 9 años, este proyecto se quedó quieto y con el pasar del tiempo, pues ya sabemos que por haberlo desmantelado, ya los ingenieros manifestaron que era una pérdida de tiempo repotenciarlo. Ahora bien, recordemos que el alcalde del distrito de Medellín, Daniel Quintero, había manifestado que iba a interponer las acciones judiciales sobre quienes eran los dueños de CDO, la constructora que ya está liquidada, y que incluso iba a hablar con el superintendente de sociedades con el propósito de hacer pagar ya a las personas naturales. Pues eso es lo que están pidiendo los propietarios de Continental Towers, que desde la alcaldía de Medellín no solamente se implosione el edificio, sino que también les ayuden a dar con los responsables, porque estas personas tienen que pagar. Ninguno pues ha generado, no ha pagado cárcel, simplemente se liquidó la constructora, y recordemos que este ya es la segunda edificación de CDO, y que hay un tercero que es Asensi, que también está ubicado en este mismo sector de Las Palmas o El Poblado, pues también es un edificio que también está desocupado,
abandonado y que al parecer podría correr la misma suerte porque hace parte de ese inventario de edificaciones enfermas. Pero por otro lado, la otra tragedia la viven los residentes del edificio Interclub, que no tiene daños, pero que es vecino, está ubicado justo al frente de Continental Towers. Pues estas familias tendrán que quedar sin volver a su casa durante más o menos unos 2 meses hasta que se implosione Continental Towers, porque de acuerdo al informe de ingenieros manifestaban que cualquier fenómeno físico podría hacer venir abajo esta edificación, un mínimo temblor, un viento huracanado, una fuerte lluvia, cualquier situación. Además, pues el edificio Continental Towers ya ha tenido un movimiento fuera de su eje vertical, como le indicaban los ingenieros. José, y ahora hablemos de noticias que son preocupantes en la economía. Tiene que ver con el dólar, porque nuevamente sigue mortificando a más de uno. Sí, señor, el dólar sigue con su tendencia al alza, tendencia que viene marcada desde esta semana, mejor desde el pasado viernes, solo que en el país se ha pronunciado más en los últimos días. El dólar en últimas tuvo un máximo de 3.578, 79 pesos prácticamente, cerró a 4.554 y se promedió por encima de los 4.550 pesos, 4.565 concretamente. 56, perdón. Bueno, sigue el alza y parece que no va a bajar, José, porque ya lleva bastante rato así. Pues mira, consultando a algunos expertos manifiestan que si sigue con esa tendencia, el año entrante, en los primeros meses del año, podríamos tener dólar de 5.000 pesos. Pero recuerde que hay muchas variables que determinan que este pueda subir o bajar. Muy bien, vámonos con otras noticias que también son noticias en el Valle de Aburrá, en la ciudad de Medellín. Un resumen que nos hace Andrés Felipe Calderón, donde nos cuenta una noticia. Una de ellas es una mujer extranjera que fue asesinada en las últimas horas en la ciudad de Medellín, ella cuando se movilizaba en un vehículo tipo taxi. En las últimas horas, 2 homicidios enlutaron la capital antioqueña. Un hombre y una mujer fueron las víctimas. En el primer caso, una mujer que viajaba como pasajera en un taxi por el barrio Belén San Bernardo de Medellín fue asesinada por sicarios que se movilizaban en moto y huyeron de inmediato del lugar. La mujer, identificada como María González, se encontraba en condición de inmigrante en la ciudad. Las autoridades tratan de establecer los móviles de este nuevo hecho sicarial. En el barrio Buenos Aires se presentó otro homicidio, donde un hombre que estaba dentro de un vehículo particular sin vida presentaba un impacto de bala en la cabeza. Según se ha podido establecer con la información de testigos, el asesino se encontraba con el occiso al interior del automotor y luego huyó del lugar. Las autoridades están en búsqueda de este sicario. Pero hablemos de noticias más positivas. Ya hablamos de muchas noticias negativas, el dólar, José, estos hechos de orden público, pero José nos tiene noticias más amables, José, para que nos alegre usted esta tarde acá en Medellín. Algo haremos, mi querido Duber. Hablemos de Colombia. Selección Colombia, que hoy en horas de la noche, a las 9 de la noche, se enfrentará a la selección de México. Datos, 22 compromisos entre estas dos selecciones, 4 victorias para Colombia, 9 empates y 9 derrotas. En saldos contando los amistosos, porque en partidos oficiales son 4 como tal, 1 sola derrota ante los mexicanos y 3 triunfos. Pero vamos a escuchar a los protagonistas y después miraremos cómo formaría el equipo de Néstor Lorenzo. Escuchémonos. México es un equipo muy parejo en todas sus líneas, que juega bien al fútbol, que construye desde el fondo. Y bueno, eso es ya un tema es la dificultad de dónde vamos a recuperar y cómo, ¿no? Porque es un equipo que juega bien. ¿Cómo formaría el equipo de la Selección Colombia para enfrentar esta noche a México? Lo repasamos en estos momentos. David Ospina en el arco. Por ahí lo tenemos que tener. ¿No lo tenemos? Bueno, yo se las canto desde acá. Iría David Ospina en el arco. Por derecha estaría jugando Mojica. Corrijo, por izquierda Mojica, por derecha Muñoz. Pareja de centrales Davinson Sánchez con Carlos Cuesta. En contención Lerma con Mateus Uribe. Se repite lo mismo. Bueno, Muñoz por derecha, Cuesta, gracias muchachos, muy amables. Que no vayan a salir a jugar así porque le ganan los mexicanos, ¿no? En defensa 4 en el fondo, Uribe Lerma en contención, Cuadrado por derecha, Rodríguez en el centro y por izquierda Luis Díaz para dejar en punta a Radamel Falcao García, el 11 del equipo Néstor Lorenzo. Oiga, selección de veteranos. De veteranos, José. Por ahí comienza el ciclo de la renovación, pensando en lo que será la Copa América y por supuesto reto de la eliminatoria que comienza en el mes de marzo.
será la eliminatoria en donde se juegue más pronto con relación a la disputa del Mundial, en donde pues por obvias razones no estarán los colombianos. Hablamos de Nacional, Duber, ¿le parece? De una vez, sí, Nacional, señor. que salvó los muebles sobre la hora porque Kevin Mier se lució con una doble atacada en un penal en contra del equipo verdolaga. De penal también cobró Jefferson Duque, actual goleador del fútbol profesional colombiano. Tercera victoria consecutiva del cuadro verdolaga, se mete quinto en los 8 mejores de Colombia y, como dato particular, tercer partido consecutivo sin recibir gol en arco propio. Hablaron los protagonistas. Es un equipo que aparentemente uno dice, bueno, está peleando el descenso, tiene un técnico que trabaja, tiene jugadores obedientes y realmente un equipo bastante ordenado que cerró bien los espacios y aprovechó que nosotros no estuvimos muy precisos para generar las opciones claras de gol. Y en las últimas horas fue confirmado el municipio de Itagüí como la sede de la finalísima de los Juegos Departamentales y por tercera vez en la historia será justamente el municipio del sur del Valle de Aburrá. Vamos a ver qué fue lo que dijo el alcalde José Fernando Escobar, pero antes les doy los siguientes datos. El municipio de Itagüí ya había organizado estos Juegos en el año 1981 y en 1997. Las subregiones que van a sacar los campeones para afrontar este compromiso definitivo en territorio itagüiseño serán los siguientes. Estarán conformados de la siguiente manera: por las zonas de Chigorodó en Urabá, Cisneros y en el nordeste, el Magdalena Medio, Envigado en Valle de Aburrá, Guatapé en el oriente, Jericó en el suroeste, Peque en el occidente y Santa Rosa de Osos en el norte y el Bajo Cauca antioqueño. Los campeones de estas subregiones se verán las caras en el municipio de Itagüí entre noviembre y diciembre. Medellín lidera la baraja de campeonatos en estos juegos y lo escolta justamente el municipio de Itagüí con 9 victorias en la historia de los juegos, que han sido 45 como tal a lo largo y ancho de la historia. Pero escuchemos qué dijo el alcalde José Fernando Escobar. Itagüí es la sede de los Juegos Departamentales 2022. Recibiremos a más de 1.200 deportistas entre noviembre y diciembre a hacer los mejores Juegos Departamentales de la historia de Antioquia. Y para finalizar este bloque informativo, José, usted nos tiene hechos nacionales, esta vez con el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro, una reunión que sostuvieron. Sí, era una reunión que tenían hacia las 11 de la mañana, reunión de la que a la 1 de la tarde el presidente, o mejor el expresidente Álvaro Uribe salió, hizo algún pronunciamiento al respecto, manifestó que lo de ellos es una oposición constructiva, que se oponen con argumentos, que fueron a escuchar al presidente, a plantearle algunas de sus inquietudes, transmitieron las mismas al presidente. Les preocupa mucho el tema de que se quiera acabar con todas las EPS, porque manifiestan hay unas buenas, otras malas, y obviamente eso sería perjudicial para aquellas personas que están en las EPS que funcionan. También dice el presidente Uribe que se vienen 3 o 4 temas bastante preocupantes: la reforma tributaria, el alza del combustible, el alza del salario mínimo, que es en menos de 2 meses. Y eso obviamente los tiene bastante preocupados. Veamos al expresidente Uribe. Nosotros le insistimos al gobierno que tiene una fuente de recursos que se debería estimar más en su exacta dimensión. Es el crecimiento de la economía y el control de la evasión. Si este país sigue ese camino de crecimiento de la economía y de control de evasión, nosotros hemos dicho, el presidente Petro podría cumplir su tarea social sin reforma tributaria. Entonces nos dicen, entonces, ¿por qué reforma tributaria? Es un compromiso del gobierno, una visión del gobierno. Y nosotros pensamos que la mejor reforma es dejar que la economía siga creciendo, controlar la evasión, el Estado sin corrupción, el Estado austero. Pero también hay una decisión política que por razones fiscales, sociales, así no compartamos esas razones y pensamos que se pueda resolver lo social de otra manera, pues respetamos esa decisión. El expresidente habla, como lo mencionaba, pues de un compromiso del gobierno en la reforma tributaria. Yo la verdad ese compromiso no lo recuerdo, pero como él lo menciona, la mejor reforma es que la economía continúe creciendo. Manifiesta también preocupación por la reforma laboral, de pensiones, como le decía, el tema de los combustibles, la de salud, en fin, y traslada también inquietudes, manifiesta él, o traslada inquietudes de familias de campesinos, de militares,
en fin, de varios sectores de transportadores que están preocupados con la situación que se ha visto en los primeros días de este nuevo gobierno. Muy bien, con esta información vamos a hacer una primera pausa. Ya volvemos acá en Nos Cogió la Noche. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Fue calificado con un porcentaje de pérdida de capacidad de origen laboral. En esto, Futuro Abogados le ayudamos a obtener la indemnización plena de perjuicios que debe pagar el empleador adicional a la que debe reconocer la ARL. Consúltenos en el 310-665-8193. 310-665-8193. Y nuestro invitado del día de hoy, pues es la primera vez que nos está acompañando en nuestro estudio. De hecho, está recién llegado pues a su cargo y le doy la bienvenida al director de la Fiscalía Seccional Medellín, Ricardo Romero. Director, bienvenido a Nos Cogió la Noche. Duber, muy buenas tardes para el grupo de trabajo también de ustedes el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Director, y antes de dar paso pues como a las preguntas que tenemos en cuanto a operatividad, a delitos, a crímenes, yo sí quisiera que le contáramos un poquito a los televidentes cuál ha sido su trayectoria, cómo llegó a la dirección acá en la ciudad de Medellín, de dónde viene. Claro que sí. Efectivamente, yo entro a la institución hace 12 años. Yo entré por un concurso como asistente de fiscal y fui realizando todo el trabajo para llegar a ser director seccional de fiscalías. Estuve como fiscal local, fiscal seccional, fiscal especializado en la Unidad Especial de Investigación y tuve la oportunidad de empezar como director acudiendo al Plan de Direccionamiento Estratégico del señor Fiscal General de la Nación en Magdalena Medio, donde se hizo una muy buena labor. De allí pasé al Magdalena como director seccional y ahora me encuentro aquí en Medellín como director seccional. Director, bueno, hace un momento antes de entrar de este corte conversábamos que esta ciudad pues se mueve mucho en cuanto a los delitos y hay mucho por dónde trabajar. Y desafortunadamente uno de esos casos que a diario tenemos que reportarle a nuestros televidentes tiene que ver con los delitos sexuales. Ocurre mucho con los menores, desafortunadamente todavía con los niños, incluso también con las personas mayores, el tema del abuso sexual. ¿Cómo está nuestra ciudad? ¿Cómo se viene trabajando desde la Fiscalía para bajar los índices en cuanto a delitos sexuales? Efectivamente, para la Fiscalía General de la Nación y con base a ese direccionamiento estratégico por parte del señor Fiscal General, pues tenemos que el delito contra los niños, niñas y adolescentes y las mujeres son delitos priorizados. De suerte que actualmente tenemos una línea de investigación muy fuerte atendiendo esos casos de abuso sexual contra los menores, contra las mujeres de manera inmediata. Es decir, tenemos una ruta de atención que debemos tener decisiones durante los próximos 5 días que conocemos del hecho y conocemos obviamente al victimario. Entonces la Fiscalía ha trabajado en ello, de suerte pues las cifras nos dicen que efectivamente ese modelo estratégico de judicialización de estas personas que agreden a nuestros menores y a las mujeres, pues de suerte que es muy efectivo porque hemos tenido un avance bastante significativo, pasamos del 8% al 55% actualmente en la ciudad de Medellín. Director, qué pena dura, y a mí me parece muy importante que el director nos aclare acá algo, especialmente para la audiencia, porque tocamos el tema de los delitos sexuales, especialmente con menores, y es un tema que genera muchísima indignación, pero a veces la audiencia también queda indignada que porque no se actúa rápido o porque no se hace más. Qué bueno que usted nos pueda aclarar hasta dónde tiene alcance la Fiscalía para poder actuar como ente de control frente a estas situaciones. Claro, mire, efectivamente nosotros tenemos un CAIBAS y ahí está toda la ruta diseñada, es decir, desde que llega la denuncia, desde que nosotros conocemos del hecho criminal, empezamos a trabajar con los fiscales que se encuentran allí directamente, con toda una articulación no solo de Policía Nacional, de nuestro CTI, sino también articulación con el distrito, porque hay que decirlo, allá hay funcionarios del distrito que hacen todo el acompañamiento a ese menor con medicina legal, y una vez obtenemos esos elementos materiales probatorios suficientes, pues entramos nosotros a hacer las solicitudes de orden de captura a la judicatura que corresponde. Y la demora realmente allí es recopilar esos elementos materiales probatorios para poder ser efectivas las órdenes de captura o las imputaciones, depende del caso. Director, qué pena, no le entendí bien. ¿Qué pasó del 8 al 55%? El avance en esclarecimiento en delitos sexuales en Medellín. ¿Y de todos los denunciados se pasó del 8 al 55 en qué lapso de tiempo? En un año. En un año. O sea, terminamos el 2021 en el 8%. 2021, en lo que llevamos, vamos en el 55%. 2022. 2022. Director, creo que más dificulta precisamente las investigaciones en los delitos sexuales. Muchas veces que las víctimas no nos identifican al victimario, en ocasiones. Eso es algo que se nos
se nos dificulta, entonces nos toca hacer una labor investigativa más a fondo porque nosotros conocemos la denuncia y el delito y nos toca ir a campo a indagar quién fue el victimario y en ocasiones que las víctimas denuncian y no quieren volver a denunciar, no quieren volver, es decir, van, denuncian y cuando vamos a recopilar los elementos materiales probatorios, pues las víctimas por algún otro motivo pues se arrepienten. Pero es una invitación que nosotros hacemos desde la Fiscalía General de la Nación, que cuentan con todas las garantías, que estamos nosotros prestos a colaborar y a hacer ese acompañamiento también y obviamente a que se haga justicia contra las personas que atentan contra los menores y contra nuestras mujeres. Sin duda hay lugares de la ciudad donde pues ahí los delitos tienen sus picos, hay unos donde se comete mayor homicidio, otros delitos sexual. De pronto está identificado cuáles son esas zonas de la ciudad donde más se puede presentar ese tipo de delitos sexuales. Sí, efectivamente tenemos La Candelaria, Buenos Aires, Vista Hermosa, Robledo, como los puntos donde más se presentan este tipo de delitos sexuales. Director, ¿y en qué sitios puntuales? Qué pena, José. O sea, en La Candelaria, pues toda la comuna de La Candelaria es muy grande. Sí, básicamente, por ejemplo, La Candelaria, en la parte centro, donde hay como un grado de concentración de personas vulnerables o en estado de vulnerabilidad, allí es donde se presenta más que todo el abuso sexual. Sí. Y ahí ese es un foco que tenemos ya nosotros desde la Fiscalía centralizado y tenemos un grupo especial allí para atacar puntualmente los delitos sexuales y de suerte que eso ha sido una buena estrategia porque tenemos en este momento los índices de esclarecimiento en este sector bastante altos. Director, ¿una amenaza de muerte hacia una mujer se puede considerar un delito? ¿Y cuál sería el método a seguir o el conducto regular a seguir en un caso de esos? Habría que determinar muchos factores allí, ¿sí? Una amenaza hacia una mujer, pues obviamente se configura el delito de amenaza sea mujer o hombre, pero pues si hacia una mujer toca mirar el círculo de violencia en que puede estar vinculada la mujer, de quién dependen las amenazas. No es lo mismo que la amenace un vecino a que la amenace la expareja sentimental o la pareja sentimental, que allí ya hablaríamos de un tema ya de feminicidios o amenazas o un posible tentativa de feminicidio que se puede estar generando y es donde nosotros tenemos focalizado el centro de atención de la Fiscalía General de la Nación para ese tipo de delitos y que no se presenten feminicidios. O sea, que corre más riesgo una mujer cuando es amenazada dentro de su núcleo familiar que cuando es amenazada un externo. Digamos que la experiencia nos dice que sí. Bueno, y cuando es amenazada por un externo. Se considera que hacemos toda la ruta, trazamos la ruta de atención como si se fuera a generar un posible atentado contra ella, pero hay que valorar, por eso le digo, el círculo de violencia en que se encuentra. ¿Sí? No es lo mismo que el vecino la amenace por alguna falta de convivencia allí o de intolerancia allí entre vecinos que la amenace la pareja sentimental, le repito. Ahí ya cambia la connotación. Director, hay una cosa bien particular que se ha venido hablando por mucho tiempo en la ciudad y tiene que ver con delitos sexuales asociados a extranjeros, porque en un momento pues estuvo muy sobre la mesa hablar de esos extranjeros que llegan a la ciudad pues por el tema del turismo sexual y quieren salir con niñas, con menores. Ahí cómo es el trabajo precisamente de la Fiscalía para contrarrestar este delito y también pues para hacer que los extranjeros que vienen con esas intenciones pues efectivamente paguen por esa conducta que están allí cometiendo. ¿Qué le puedo decir al respecto? Nosotros tenemos un grupo que maneja ese tema específicamente de los extranjeros y la explotación sexual a menores. Ese grupo es un grupo especializado que cuenta no solo con el apoyo de agencias nacionales, DIJÍN, SIJÍN, sino también de agencias internacionales. ¿Por qué? Porque son extranjeros los que vienen a cometer presuntamente ese delito aquí. ¿Qué le puedo decir al respecto? Pero hay redes de pronto internacionales que, o sea, desde afuera le dicen, vea, usted va a ir allá a esto. No es que lleguen acá a la ciudad y se enteren, sino que desde allá ya llegan es con esa intención. ¿O cómo funciona? ¿Qué le puedo decir al respecto? Tenemos investigaciones muy fuertes al respecto, pero pues obviamente por reserva de la información no le puedo brindar esa información, ese dato exacto en este momento, pero tenemos líneas investigativas muy fuertes para poder atacar ese flagelo y de una vez advertir a los extranjeros que aquí se viene a disfrutar lo que es la ciudad de Medellín en el buen sentido de la palabra, pero que no vamos a tolerar por parte de la Fiscalía General de la Nación la explotación de nuestros menores. Directora, ahí me llama la atención algo sobre lo que estaba preguntando Duber hace un momento de los delitos sexuales y es ¿quiénes son los principales agresores? Pues siempre hemos sabido que las familias o al interior de las familias es donde se está generando más la agresión a los menores. ¿Qué datos tienen ustedes en la Fiscalía? Efectivamente, la concentración de agresores a los menores se genera en el núcleo familiar, es decir, padrastros, abuelos, tíos, tías, cuñados. Allí es donde está el foco de atención, por eso hay que creerle a nuestros menores cuando ellos nos insinúan que están siendo posiblemente tocados o abusados sexualmente por algún miembro del grupo familiar.
la mayor parte de casos el agresor está en el círculo familiar. Director, yo aprovecho y retomo lo que veníamos hablando de estos extranjeros y los delitos sexuales, porque también, pues, nada más Nacho nos preguntaba esta semana que se viene presentando como que con frecuencia el tema de los extranjeros, a los que son víctimas también de muchas bandas, de muchos grupos, que aprovechando que están de paso en la ciudad, que de pronto tienen algún tipo de recurso para gastar porque llegan como turistas, les dan escopolamina o cualquier sustancia para dominarlos de algún modo y quitarles sus pertenencias, saquearles sus cuentas de crédito, sus cuentas bancarias, quitarles el efectivo, incluso algunos elementos como cadenas, relojes. ¿Cómo está hoy esa situación en la ciudad de Medellín? Porque desde la Fiscalía y la Policía se han realizado y se ha presentado a la opinión pública pues operativos contra bandas dedicadas a esto justamente. Sí, efectivamente, tanto la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, pues en este trabajo articulado que se viene realizando, hemos logrado detectar ciertos grupos criminales que se dedican a brindar escopolamina o sustancias químicas a las personas para extranjeros que vienen, para posteriormente proceder a hurtarlos. De eso tenemos 2 casos, por ejemplo, muy connotados, digamos 3 muy connotados, 2 de ellos personas, mujeres, que a través de redes sociales localizan a los extranjeros y ellos pues acceden a salir con estas personas después de compartir un rato, pues obviamente son sedados y es cuando les sustraen sus pertenencias. Es decir, tenemos un caso en el que a un solo extranjero se le hurtaron 1.800 millones de pesos en monedas virtuales y en tarjetas de crédito. Estas 2 personas que participaban en estos hechos fueron capturadas, judicializadas y aceptaron cargos. Asimismo tenemos un segundo caso con un grupo también de personas, 3 personas allí también, dedicadas a través de esas plataformas o redes como Tinder, Grindr, dependiendo, donde contactan a los extranjeros, ofrecen algún tipo de servicio y efectivamente después de compartir con ellos también son drogados y también les hurtaron aproximadamente 1.200 millones de pesos. Un caso que fue muy conocido por todos fue el caso del ingeniero, una persona que se allanó a cargo 53 hurtos a través de esta modalidad, contactaba a las personas de la comunidad LGTBIQ+, las contactaba, las drogaba y después le hurtaba sus pertenencias. Esta persona también se allanó a los cargos, 53 casos de hurto en la ciudad de Medellín y pues obviamente logramos su judicialización efectiva. Aquí es un llamado a las personas que no mostremos en redes sociales tipo relojes, carros, camionetas, porque pues las redes delincuenciales se dedican a eso, a hacer esa migración de datos de las diferentes redes sociales. O sea, uno le estudian todo eso a través de las redes sociales. Claro. Cuando usted está montando la foto, oiga, José, usted que mantiene de paseo. Montando fotos. Pero sí, o sea, cuando uno expone su vida montando una fotografía en redes sociales, entonces le ven el carro, le ven el reloj, y ahí uno se comienza a convertirse en objeto, o en objetivo más bien de estos grupos o de estas personas, que en muchas ocasiones detrás no está la persona que dice ser, sino que crea un perfil falso y pues así es como se logra ganar la confianza. ¿Cómo es esa dinámica, director? Sí, efectivamente hay grupos que se dedican a migrar esa información de las redes sociales cuando las dejamos abiertas al público y demás y empiezan a captar, pues obviamente a captar a esta persona para que traerla y cometer la finalidad que es el hurto. Pero también hay otra modalidad que es a través de esas plataformas o redes sociales donde uno se contacta con gente para conocer personas para diferentes, digámoslo así, actividades como Tinder, Grindr, etcétera, plataformas que de suerte es para contactarnos o conocer personas que a la postre no sabemos quién está detrás del celular o del computador contactándonos. Y que muchos son para encuentros sexuales directamente. Tal cual, y se citan, y pues cuando se citan ya realmente es demasiado tarde porque cayó en la red que posiblemente lo va a hurtar, lo va a escopolaminar, le va a dar algún tipo de bebida en la cual pues obviamente va a dominar su voluntad a través de alguna sustancia química, digámoslo así. Director, en el caso, por ejemplo, del ingeniero que usted dice de los 53 hurtos o en el de estas 2 personas de los 1.800 millones, esa gente podrían tener condenas de ¿cuánto? Aproximadamente de 12 años de prisión, porque se les imputa los delitos de hurto agravado y calificado en concurso homogéneo y sucesivo. Es decir, por ejemplo, en el caso del ingeniero se le imputaron 53 hurtos calificados y agravados. Adicionalmente también hay un concurso de delitos como es el acceso abusivo al sistema informático y también obviamente el delito por hurto por medio informático porque la mayoría de transacciones se realiza por las diferentes tarjetas de crédito que ellos tienen. 12 años 12 con años, posibles ¿no? rebajas.
Por buen digamos que comportamiento posibles y todo sí, eso. obviamente hay unas rebajas que pues la ley les da a los delincuentes y obviamente son derechos que tienen ellos en la ley y que nosotros no Así podemos entrar en ello. Director, y detrás de ese hurto, a través de las redes sociales, también hay otro delito que es la desaparición. ¿La Fiscalía también maneja ese delito? ¿Tiene una unidad de desaparecidos? Sí, claro, nosotros tenemos un fiscal especializado dedicado al tema de desaparición en la ciudad de Medellín y en el Valle de Aburrá. ¿Cómo está ese tema en Medellín y el área metropolitana? En Medellín en este momento tenemos 21 casos de desaparecidos en este momento a lo largo de este año, de los cuales pues obviamente han sido más las denuncias, se han encontrado muchos casos. En esos 21 casos estamos trabajando, estamos focalizando los esfuerzos con la Policía Nacional y con nuestro CTI y con las diferentes autoridades distritales. Bueno, 21 no parece una cifra muy alta para lo que se puede registrar. Sí, realmente eran... Porque antes se hablaba que eran 72 horas para el tema de la denuncia. Ya tengo entendido ese tiempo ya no es, simplemente cuando el familiar logró detectar que su familiar, su amigo, su esposa, su esposo, su hijo no llegó, porque uno tiene una rutina usual en la que le conocen, a qué hora llega, ya puede denunciar. ¿Cómo se articula ahí la Fiscalía con Policía, con Secretaría de Seguridad en esa búsqueda? Porque también pasa mucho, y lo hemos comentado en la mesa, que se desaparecen un jueves, un viernes, la familia angustiada el sábado busque, el domingo no aparece, y el muchacho, la muchacha apareció el lunes por allá en la tarde y era que se había ido de rumba, se fue por una finca y se desconectó, no informó. Eso en el mejor de los casos. Sí, no, pero pasa mucho. Es como muy frecuente. Sí, efectivamente nosotros, apenas la persona, uno siempre lleva como unos, digámoslo así, uno es muy repetitivo en su comportamiento. Por ejemplo, si la persona no llega a dormir esta noche, pues los familiares se angustian y activan el mecanismo de búsqueda urgente, que es el MBU. Ese mecanismo de búsqueda urgente nos da una señal de alerta de que esta persona posiblemente puede estar desaparecida. Nosotros inmediatamente, ese caso se le asigna un fiscal que está de turno en mecanismos de búsqueda urgente. Ese fiscal empieza a hacer todas las actuaciones de policía judicial a través de la policía judicial, ya sea CTI o fiscalía que esté de turno allí, o con las dos policías judiciales que están allí. Y efectivamente también se empieza a hacer la consulta con las diferentes autoridades distritales, es decir, al 123, miramos medicina legal, miramos hospitales, hacemos búsquedas selectivas en bases de datos abiertas para poder identificar en qué momento es que se pierde contacto con esta persona. De suerte que la mayoría de los casos, no recuerdo bien la cifra, 100 alguito casos que no han reportado este año desaparecidos, creo que son 130, 140 casos, si mal no me recuerdo, me disculpan ahí que no tengo la cifra exacta acá, pues ya no solo nos quedan 21 que no aparecen realmente. Hay un caso ahí, director, y es el del ingeniero forestal que pertenecía a Obras Asociadas al proyecto Hidroituango de EPM, y es Andrés Camilo Peláez, si mal no recuerdo el nombre. ¿En qué va este caso de búsqueda de este desaparecido? Ese caso es de la seccional Antioquia. Lo que tengo de información es que efectivamente ya se han hecho los actos de investigación pertinentes y hay una persona, creo que capturada por esos hechos. Ah, bueno, ahí está la diferencia, seccional Antioquia claro, y Medellín. Se trabaja desde Medellín, los municipios del Valle de Aburrá, y ya seccional Antioquia y los demás municipios. Pero igual estamos muy articulados con la seccional Antioquia porque pues es la directriz que nosotros tenemos desde nivel central. Director, yo le quiero ahora hablar y tocar el tema de las extorsiones, porque esta mañana, pues usted en compañía del comandante de la Policía Metropolitana y en compañía también del secretario de Seguridad de Medellín, presentaron unos resultados importantes en cuanto al tema de extorsión y secuestro. Se está volviendo a presentar con bastante frecuencia el tema de los secuestros en Medellín y el Valle de Aburrá, porque hemos visto cómo últimamente se han reportado muchos casos donde pues capturan secuestradores, rescatan personas que estaban secuestradas, y el tema de la extorsión, ¿cómo avanza? En el tema de la extorsión, pues estamos haciendo un trabajo articulado con nuestro Gaula Militar, con el Gaula CTI y el Gaula de la Policía Nacional. Aquí es importante señalar que efectivamente se mostró un resultado importante el día de hoy, es decir, se mostraron 3 operativos, uno contra una organización delincuencial que generaba extorsiones en la Comuna 16, otro en Sabaneta, y el otro caso fue a un comerciante de una cadena de almacenes aquí en Medellín. ¿Qué es importante señalar acá? Que nosotros, desde que conocemos la denuncia por extorsión, nosotros tenemos los grupos de CTI, Fiscalía y Ejército que están dispuestos a trabajar de manera inmediata. Es más que todo una invitación a las personas que están siendo víctimas de estos flagelos que denuncien inmediatamente. Pero ¿qué tanto se denuncia eso, director? Y se lo digo porque, bueno, las personas pareciera que denunciaran cuando dicen, bueno, denme una extorsión o le va a cobrar una extorsión de 5 o de 10 millones de pesos,
y la persona inmediatamente, pues por ser un valor alto, pone esto en conocimiento de las autoridades, pero cuando van a cada 8 días a tocarle la puerta y decirle, venga, vengo a cobrar la vigilancia, eso también es una extorsión. ¿Por qué nos acostumbramos también a ese tipo de extorsión? Sí, efectivamente, las denuncias por ese, digámoslo Pues así, miedo. diario que llaman y que van y cobran, no las recibimos constantemente, es muy difícil para nosotros identificarlas, pero nosotros a través del trabajo investigativo estructural que realizamos, es decir, nosotros sabemos que hay grupos delincuenciales detrás de la extorsión, de la microextorsión. Nosotros a través de los diferentes actos de investigación hemos logrado determinar y hemos logrado recopilar información que nos permita de suerte la judicialización efectiva de estos grupos que se dedican en esos sectores donde tienen ese control territorial, obviamente imputarles ese tipo de extorsiones, porque es una extorsión que no denuncia a la gente por temor, porque viven allí, porque hay una injerencia de ese grupo delincuencial que está allí, y pues obviamente ellos saben que si denuncian pues van a ser desplazados prácticamente de su residencia. Entonces es un tema que estamos abordando, lo estamos haciendo de la mejor manera, pero pues sí, la invitación es no paguemos la extorsión, denunciemos, y estamos dispuestos desde la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército, también nuestro CTI, a trabajar de la mano con la comunidad. Director, pues agradecerles por habernos acompañado esta tarde acá en la primera mesa de opinión de Antioquia. Usted nos decía hace un momento, lleva 2 meses en su cargo y pues esperamos tenerlo por acá con frecuencia, que nos esté contando cómo se trabaja desde la Fiscalía. Tiene la cifra clara. Por la seguridad de los antioqueños, de los medellinenses. Muchas gracias por acompañarnos. No, a usted y a todo su equipo de trabajo, muchas gracias por la invitación. Aquí estaremos también prestos siempre a las invitaciones que ustedes nos realicen para brindarle una explicación a la comunidad de qué está haciendo la Fiscalía y cuál es el direccionamiento estratégico por parte del señor Fiscal General de la Nación para Medellín y para toda Antioquia. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte, pero antes quiero invitarlos para que veamos esta recomendación del Centro Comercial Mallorca. Llegó el momento de hablar de comodidad, de descanso, y qué mejor que hacerlo en una tienda que nos ofrece eso, precisamente, comodidad y descanso. Les hablo de Spring, una tienda dedicada a los colchones, a las almohadas, a los basecamas, bueno, una cantidad de productos de los cuales nos vamos a enterar en este momento, gracias a que Madeleine nos va a contar todo lo que tiene Spring para ofrecernos. ¿Qué más, Madeleine? ¿Cómo estás? Hola, Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy contento de visitarlos, de tenerlos aquí en nuestro centro comercial. La primera pregunta que siempre hago es, ¿qué es Spring? Le cuento. Spring es una marca que es pionera con la fabricación y elaboración de colchones. Okay. Estamos en el mercado hace 70 años. Pues imagínate, es una trayectoria completamente... Muy larga, sí, total. Bueno, y además tienen ustedes unos avales muy importantes, tengo entendido. Sí, de hecho nosotros manejamos unos avales que son el aval del SCOT, que es la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, que certifica que nuestros colchones son completamente ortopédicos. Y la otra es la del Instituto Alergia, Asma e Inmunología, que certifica que es un colchón completamente hipoalergénico. Nuestras telas son completamente tratadas y el sistema antihongos, antiácaros y antibacterias. Mejor dicho, como para completar la comodidad que nos ofrecen todos estos colchones, además porque no son solamente colchones, tienen muchos productos. ¿Qué productos tiene Spring? Nosotros tenemos lo que son camas ajustables, tenemos lo que son almohadas, protectores, cobijas, manejamos plumones, pues manejamos mucha línea. Y en temas de tecnología, por ejemplo, ¿qué encontramos en los colchones? Nosotros manejamos una tecnología, de hecho, en un colchón que solamente lo maneja Spring, que es un colchón que maneja látex. Él se llama el Nature, ¿sí? Y nuestros resortes también son encapsulados, tipo pocket, que minimiza el movimiento cuando están durmiendo acompañados, ¿sí? Y manejamos también otra línea que es el colchón también con el pillow en memory foam, ¿sí? Lo que hace el memory foam es adaptarse directamente a todas las curvaturas del cuerpo. El colchón Nature es el colchón más fresco que hay en todo el mercado, ¿sí? Porque recircula mejor el aire y hace que el colchón sea 100% fresco, ¿sí? Yo sé que tienen novedades. ¿Qué novedades tienen ahora, en este momento? En este momento tenemos una base que es la base baúl, ¿sí? En el cual usted se puede levantar y colocar los tendidos, las sábanas, las cobijas, todo en la parte de abajo de la base. Importantísimo, sobre todo hoy en día que buscamos tanto espacio en los hogares y pues que tenemos ese espacio también como para guardar y que está precisamente, digamos, debajo del colchón y la cama y todo y podemos tenerlo, ¿cierto? Exacto.
Correcto, Bueno, es súper muy importante. bien. ¿Precios? ¿Qué tipo de promociones está manejando? Nosotros en este momento estamos manejando muy buenos precios con combos, ¿sí? Ok. Manejamos combos en este momento que son colchones y bases en todas las medidas desde metro hasta la 2x2, ¿sí? Ok, perfecto. Hemos dicho, si Y ustedes- todo lo tenemos en oferta. Y todo en oferta. Si ustedes se quieren enterar, es muy sencillo. Vienen al Centro Comercial Mallorca. Están aquí en la etapa 2, piso 3. Ustedes llegan, aquí lo encuentran precisamente al frente de las escaleras eléctricas o a un ladito de las escaleras eléctricas. Local 3058. 3058, mire, ya Madeleine, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Ricardo. Una invitación muy especial para que vengan a visitar Sprint, ¿cierto? Sí, señor. Y para que disfruten. La mejor marca. La mejor marca y además la mejor inversión, que es el descanso. Completamente de acuerdo. Así es. Sigan ustedes con mucho más en TV Osvaldo. Muchas gracias. Y antes de dar paso a nuestro siguiente invitado el día de hoy, antes de presentárselos, quiero pues hacer una ronda rápida, informativa, pero vamos a hablar de economía patrocinada por la Lotería de Medellín. Esta sección es Entra, patrocinada José. por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. ¿Qué significa apostar legal? Apostar legal es tener la certeza de que puedes cobrar tus premios y cumplir todos tus sueños. Apuesta en puntos autorizados. Apuesta legal por la salud. Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. Pedro, el presidente de la República, Gustavo Petro, entregó el pabellón nacional a un comité, a una comisión de los Juegos o de los deportistas que irán a los Juegos Suramericanos que se realizarán en Asunción, Paraguay. Allí el presidente estaba acompañado, entre otros, por ejemplo, de la ministra María Isabel Urrutia, anunció una nueva reforma. Esta implicará o tendrá, entre otras, de la mano al Ministerio de Educación y al Ministerio del Deporte, porque dice que ambos van de la mano. Esto es una buena noticia tanto para el deporte como para la educación. Y en dicho evento el presidente dice que obviamente esta delegación no es trabajo de él, sino que él entrega como tal el pabellón. Este personal se irá para los Juegos Olímpicos, se espera que le vaya muy bien, pero dice que aquí se va a empezar a sembrar lo que será el trabajo de los Juegos Olímpicos de París, que ese sí va a ser trabajo de él. Veamos al presidente Gustavo Petro. Entonces, esta reforma que liderará la ministra tiene que comenzar ya. Y tenemos que mostrar los resultados al final, ¿cuáles serán? Que si la población hace más educación física en toda Colombia, hay más salud. Que si el colegio, la escuela se convierten en el centro de la construcción deportiva, allí aparecen los talentos, las talentos. Que será entonces necesario tener colegios especializados en talentos deportivos, que por sus horarios permitan siempre que el deportista pueda también tener la educación académica. Esto es fundamental porque aquí, por ejemplo, descubrimos que una vez llega el momento de la gloria deportiva, una medalla adorna el pecho y pasa el tiempo y ya no se puede tener la misma capacidad física porque esa es la vida. Entonces, la gloria queda arrinconada por allí, o en las drogas, o en la pobreza, o en la desilusión. Bueno. Y hablemos, José, también a propósito de deporte, pero deportistas locales, más de la tierrita. Hablemos de Medellín. ¿Usted nos tiene noticias sobre no eso? vi lo que dijo el presidente José, pero bueno, sí, Duber tiene toda la razón.
Vamos a hablar del Deportivo Independiente Medellín, el cuadro rojo de Antioquia, que tiene el próximo viernes compromiso ante la Alianza Petrolera. 4 victorias al hilo tiene el equipo de David González, que a propósito desde el 4-3 con Atlético Nacional marca de a 2 goles por compromiso. Como mínimo marcó 4 ante Atlético Nacional y de ahí le marcó 2 en Copa Colombia a Millonarios, 2 al América, 2 al Pereira y 2 al Envigado. Habló Juan Guillermo Arboleda de lo que será el duelo ante el conjunto petrolero. Está muy apretada la tabla. Nosotros pensamos en nuestro trabajo, en que dependemos de nosotros, en que venimos haciendo las cosas muy bien. El equipo está muy unido, muy mentalizado. Hay un ambiente espectacular tanto adentro como con los hinchas. Entonces, seguir por esa misma senda, venimos con unas victorias y esperemos seguir así. María Andrea, y usted también nos tiene información sobre un informe que se presentó esta mañana y precisamente tiene que ver con nuestro invitado del día de hoy. Hablando de la niñez en la ciudad de Medellín. Prácticamente pues la ciudad se rajó como en el tema de la niñez. Y exactamente el programa Buen Comienzo, que es quien tiene, digamos, la potestad sobre los programas que se desarrollan sobre la primera infancia. Hay varios datos, varias estadísticas que sacó a la luz Medellín Cómo Vamos, ya nos van a ampliar esa información, pero hay uno que llama bastante la atención y tiene que ver con la tasa de desnutrición crónica en menores de edad, que según indicó Medellín Cómo Vamos sería la más alta de los últimos 8 años. Más del 7% de los menores que fueron a una consulta precisamente para control de alimentación resultaron con una desnutrición crónica. Para ampliar esta información nos está acompañando el día de hoy Luis Fernando Agudelo, el director de Medellín Cómo Vamos. Director, bienvenido a Nos Cogió la Noche. Muchas gracias, Duber, y también a María Andrea, José, muchas gracias por la invitación y por este espacio. Me quedé pendiente de poder hablar con Nacho, con quien durante muchos años, es muy masculino, pues aprendí un montón de cosas, pero bueno. No, con seguridad que esta van a estar sentada. Solo que Nacho hoy se le presentó un inconveniente y no pudo estar. Director, ¿por qué la ciudad se rajó? ¿Por qué si está tan mal el tema de atención a la niñez? Duber, qué pena yo le interrumpo ahí porque es importante que primero nos cuente el director qué es Medellín Cómo Vamos. Recordemos que en varias oportunidades ha sacado informes acerca de los programas que se ejecutan en la ciudad. Anualmente sacan informes sobre todo bueno, pero entonces que él nos ponga en contexto primero qué es Medellín Cómo Vamos. ¿Qué es Medellín Cómo Vamos? Sí, Medellín Cómo Vamos es una iniciativa del sector privado que está centrada en hacer análisis y seguimiento a la calidad de vida. Nosotros no somos en el sentido estricto una veeduría que hace seguimiento a la plata de la administración local, sino que lo que hacemos esencialmente es hacer seguimiento a los indicadores de resultado y de impacto que se dan alrededor de la calidad de vida en la ciudad, y es una iniciativa financiada por el sector privado. Director, ahora sí cuéntenos por qué está la ciudad de Medellín mal en esa atención a la niñez. Sí, nosotros lo que estamos viendo, Duber y María Andrea, es que la niñez de la ciudad está en riesgo, y esto está centrado en 3 factores esenciales. Unos factores que están relacionados con temas de carácter educativo, también con los temas de nutrición y el impacto que tienen unos y otros con los resultados en términos de salud que se vienen presentando en la ciudad. En los indicadores relacionados con educación tenemos una preocupación alrededor de lo que está sucediendo en los niños que llegan a transición, que no están llegando en las edades adecuadas. Además, cuando la administración local nos presenta cifras de cómo ha ido cambiando el número de niños y la cantidad de atenciones que se les hacen en la red de bibliotecas, vemos una disminución con respecto al año 2019. No hacemos tanto las comparaciones con respecto al año 2020 porque sabemos las dificultades que se vivieron en ese año, y sí hacemos permanentemente también comparaciones con otras ciudades del país. De hecho, en los temas de nutrición, que María Andrea lo mencionaba, en el sentido de la desnutrición crónica, Medellín viene en un aumento que es preocupante, a diferencia de lo que pasa con otras ciudades del país como Bogotá, que viene decreciendo ese indicador. Es un indicador además que tiene unas implicaciones muy grandes en términos de las posibilidades que luego los niños tienen cuando se convierten en adolescentes y personas adultas, en términos de tener vidas más largas, más productivas y más saludables. Y esto nos lleva también a las preocupaciones que tenemos en aspectos relacionados con salud, específicamente en 2 indicadores. Uno de ellos es el indicador de bajo peso al nacer de los niños de la ciudad, que es un indicador que se ha venido aumentando, como también la preocupación alrededor de la disminución
de la cobertura del esquema de vacunación de los niños menores de 1 año. En particular, quisiera destacar en ese indicador el indicador de prevalencia de vacunación de polio, que en el año 2019 estaba alrededor de cerca del 90% de los niños menores de 1 año y hoy en día está en el 78%. Esto es especialmente preocupante cuando en el mundo, en Londres, en los Estados Unidos y en algunos otros lugares del mundo, en Israel, se están presentando algunos casos de polio. Por lo tanto, el llamado en este punto es un llamado a la acción en el presente para lograr tener una mejor focalización de los recursos y un llamado también a las familias para que vayan a hacer el esquema de vacunación completo de los niños menores de 1 año. Director, ¿cómo se recoge la información que ustedes hoy nos están presentando? Sí, esto es muy importante. Nosotros tenemos unos socios nacionales y unos socios locales de la iniciativa. Estos socios financian el programa de manera permanente, pero tenemos algunos informes como este que es financiado por la Fundación Éxito. La recolección de la información proviene de las solicitudes de información a la propia administración local, así como también al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que son las dos fuentes de recursos e información básicas del cuidado de la primera infancia en Colombia. Entonces, esos son dos elementos. También solicitamos información a otras entidades nacionales como la Fiscalía General de la Nación, que ahora acabó de estar aquí el director, y al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para mirar toda la información relacionada con seguridad pública y entornos protectores de los niños y niñas de la ciudad. A eso se suma también que hacemos recorridos por la ciudad en el sentido de poder corroborar las cifras que se nos van presentando por parte de la administración local y el ICBF, y en ese sentido hemos tenido reuniones con decenas de madres y cuidadoras en todo el territorio de Medellín, un poco para saber de primera mano qué es lo que están pensando de los programas de atención integral, de lo que está faltando, además también de los operadores o de algunos de los operadores del programa Buen Comienzo. Eso nos permite tener información de las percepciones que tienen los operadores y quienes están siendo beneficiarios del programa, y por otro lado también la información pública, los registros que nos entrega la administración local y el gobierno nacional alrededor de la atención en Medellín. Director, ¿ustedes cómo asumen la descalificación de parte de la alcaldía actual sobre los informes que ustedes han presentado? De hecho, la alcaldía actual, cuando fue en su momento, bueno, no sé si llaman oposición, porque en su momento tuvieron una intervención ajena a la oposición, se basaron muchos en los informes de Medellín Cómo Vamos, pero durante el periplo de lo que es la actual administración, los informes de Medellín Cómo Vamos no han sido tan valorados y han sido subestimados y no les han dado, digamos, esa credibilidad que en su momento ellos mismos le dieron. Sí, José, es una muy buena pregunta en el sentido de que los Cómo Vamos somos una red de programas a nivel nacional. De hecho, hay algunos Cómo Vamos que tienen más de 22 años realizando este trabajo, que es el caso, por ejemplo, de Bogotá Cómo Vamos. Sí. En nuestro caso llevamos 16 años y el programa, o lo que se podría llamar la franquicia de los Cómo Vamos, pertenece a la Cámara de Comercio de Bogotá, a la Casa Editorial El Tiempo y a la Fundación Corona. Ellos establecen unos estándares de actuación para todos los programas a nivel nacional, que hoy en día cubrimos más de 34 municipios y cerca de la mitad de la población urbana del país, de las grandes ciudades. Por lo tanto, ahí tiene que haber tranquilidad de parte de quienes usan nuestra información, en la medida que nosotros nos debemos a unos estándares nacionales. Si bien tenemos unos socios locales que nos financian, esos estándares nacionales le pueden dar la absoluta tranquilidad que, por ejemplo, cuando hacemos encuestas de percepción ciudadana, no ajustamos las preguntas a lo que va sucediendo en cada lugar. En el caso de Medellín llevamos 16 años haciendo las mismas preguntas. En el caso del informe de cómo va la calidad de vida de la niñez en Medellín, utilizamos los mismos estándares que utilizan los otros cómo vamos. También es cierto que en el caso de programas que están haciendo observación de lo que sucede en el territorio, las veedurías, es parte de la labor generar cierta incomodidad para las administraciones locales, y esto no es nuevo para el programa, ni para este programa ni para otros programas a nivel nacional. Por lo tanto, para nosotros lo importante en este punto es que los ciudadanos nos juzguen por los informes que están colgados en www.medellincomodamos.org, que nos juzguen por esos estándares de actuación que no cambiamos en función de lo que va sucediendo localmente, y las reacciones que pueda tener en términos
políticos, las administraciones locales, pues dependerán también de la sensibilidad que se vaya teniendo alrededor de la información. Y en ese sentido yo creo que lo que está pasando en Medellín también es una percepción que tienen los ciudadanos en términos de que la animosidad política no se está reflejando en acciones para la mejora de la calidad de vida. Y en principio estos datos que los ponemos no como la verdad revelada, sino como un aporte para hacer esa discusión, creo que es lo importante. Decirles a quienes están allá en sus casas viendo, nos cogió la noche, que aquí lo importante es que discutamos sobre lo que está pasando en términos, por ejemplo, de desnutrición crónica. Si logramos hacer eso en las salas de las viviendas, si logramos poner esa conversación en lo público y que nos inviten a los lugares donde esta discusión se hace en términos técnicos, yo creo que hemos logrado nuestro objetivo. Director, usted mencionaba hace un rato acerca de la atención a menores y yo quiero que volvamos a estas cifras. Este informe es a corte de 2021. Así es. Usted manifestaba que en el año 2019, o lo manifiesta el informe, que en el año 2019 pues se tenía cierto número de recursos financieros y se logró atender cierta cantidad de menores, incluso madres también gestantes, pero a corte de 2021 hay mayor recursos y menos alcance de atención. ¿Cómo es ese dato y de cuánto estamos hablando en cuanto a dinero y número de personas atendidas? Sí, de hecho, esa fue una conversación que tuvimos esta mañana en la presentación en la que nos acompañó el director de Buen Comienzo y poníamos sobre la mesa esta misma pregunta que usted nos está haciendo y un poco para ilustrar a los ciudadanos. Sí. En el año 2019 el programa funcionaba con 162.000 millones de pesos y en el año 2021 funciona con 199.000 millones de pesos. El programa por dentro tiene varios componentes. Uno de ellos es, por ejemplo, jardines infantiles 8 horas, que es el que más conocemos, que vemos las infraestructuras por la ciudad. Y está otro que para nosotros es muy importante, que es modalidad familiar. Ese atiende esencialmente a madres gestantes y niños menores de 2 años, que es la base para que todo el resto funcione. Si nosotros ponemos sobre la mesa la plata que ha puesto el hoy distrito de Medellín, la administración local de la ciudad, que no es la única plata que se dedica a los temas de primera infancia, porque también está la plata que pone el ICBF, pero si comparamos esa plata, que son 162.000 millones de pesos, frente a 199.000 millones de pesos, vemos un incremento de 28% en los recursos. Y cuando ponemos toda... Que eso sería positivo. Eso sería positivo. Ya cuando lo vemos en términos de cuántos son los beneficiarios, pues entonces... hay unos beneficiarios que son los niños que están en los jardines infantiles, que son más o menos, o eran en el año 2019 más o menos 84.000, hoy son más o menos los mismos 84.000. Madres gestantes que estaban en la modalidad familiar eran 12.900 en el año 2019 y hoy son 9.400. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una reducción del 3% con un aumento del 28% en los recursos. Que ahí, obviamente, también como lo hablábamos esta mañana con el director de Buen Comienzo, falta la parte de los recursos del ICBF, pero si hacemos esa comparación, lo que estamos viendo es un incremento en el 28% de los recursos y una disminución en la cobertura, que es un estancamiento y se puede decir cercano al 3%. ¿Hay forma de hacerle seguimiento a esos 37.000 millones de pesos de más? ¿En qué se fueron? Es una muy buena pregunta que se la hicimos también esta mañana al director de Buen Comienzo. Nosotros lo que estamos viendo es que en general se está dando un encarecimiento de la prestación. Y esto ha tenido que ver también con factores relacionados, obviamente, con temas de inflación, pero no solamente pueden ser los temas de inflación, porque también hubo un anuncio al principio del gobierno que se iban a doblar los recursos, pasando de cerca de 430.000 millones de pesos a 850.000 millones de pesos en destinación a Buen Comienzo. Y una de las observaciones que hacíamos esta mañana es que nos tenemos que empezar a cambiar también el tipo de indicadores alrededor del cual estamos midiendo esos recursos. Desafortunadamente, pues no tenemos el detalle de cada uno de los rubros para saber dónde están esos recursos que se están yendo como mayores y que nos están mostrando que hay un incremento claramente de lo que se necesita para hacer esa atención. Teniendo en cuenta además, José, un asunto que yo quisiera poner sobre la mesa, y es que en el año 2018 el 4% de las madres que estaban en el programa eran de origen extranjero, esencialmente venezolanas, y para el año 2021 ya era 1 de cada 5 madres que estaban en modalidad familiar. Por lo tanto,
es fundamental entender que necesitamos un aumento en las coberturas para poder atender una ciudad que tradicionalmente ha tenido migraciones, que ha tenido población en condición de desplazamiento y que se ha encontrado con la realidad que ha significado esta oleada de migración de ciudadanos de origen venezolano que llegaron en muchos casos para quedarse. Por lo tanto, gran parte del reto que tiene el programa y que tiene la ciudad es hacer la integración de la población extranjera que ya está viviendo en la ciudad. Director, María Andrea, ¿usted tiene pregunta? Sí. Hágale la pregunta, pero el director me da una esperita y me la responde después del corte. Hágale, María Andrea. Director, es que me voy a permitir leer acá una cifra del informe y es acerca del nivel de escolaridad. Usted decía al principio que han verificado que los menores están ingresando más tarde en cuanto a la edad a los colegios. Pero entonces, para que nos pueda responder después del corte, dice, la cobertura neta de transición pasó de 76.4% a 73.9% entre 2020 y 2021. Pero usted manifestaba que no podían hacer comparaciones con 2020 porque era la época de pandemia. Pero no la responde ahorita. No la responde después de este corte. Ya volvemos. Los saludo desde el centro de la ciudad. Hoy salimos con la Clínica Oxivida a preguntarle a las personas sobre su estado de salud. Acompáñame a ver qué nos dicen. Cuéntanos qué enfermedad padeces y esta cómo afecta tu vida. La enfermedad que yo padezco es reumatritis y eso pues me afecta mucho porque yo soy trabajadora independiente y yo dependo de mi negocio. Rosa, en este momento nos está llamando la doctora Juliana de Oxivida. Hola, en Clínica Oxivida estamos para ayudarte a sanar con amor. Te espero para hacerte una terapia. No, yo la enfermedad que sufro es hipertenso. En Clínica Oxivida estamos para ayudarte a sanar con amor. Te espero para regalarte una terapia. Muchas gracias, doctora, muy amable. En Clínica Oxivida sabemos que el oxígeno es la principal molécula que genera la vida y que su ausencia es la causa de grandes enfermedades. También sabemos cómo recuperarlo para ayudar a sanar con amor. Quedamos pendientes de una respuesta que María Andrea pues, preguntaba sobre las edades, porque nos decía el director de Medellín Cómo Vamos, Luis Fernando Agudelo, que los niños están llegando tarde en edades a los temas de acompañamiento a la infancia. ¿Por qué se está presentando esto? Sobre todo en el caso de transición Duber, ahí gran parte del problema tiene que ver con las consecuencias negativas de la pandemia. Las familias, sobre todo familias monoparentales en las cuales la cabeza de hogar es mujer, pues muchos de los niños tuvieron que ser retirados y solamente en la medida que se podían armonizar las condiciones de vida dentro de las familias, pues los niños pudieron retornar. Esto generó un impacto muy importante. Que yo quisiera centrarme en eso y es que vemos como tres factores alrededor de todo lo que está pasando en términos de calidad de vida de la niñez en Medellín. Uno de ellos son los impactos que tuvo en términos de ingreso para las familias la pandemia. Eso es absolutamente indudable. El segundo tiene que ver también con el proceso inflacionario y es que no hay asunto que genere más angustia en los hogares que lo que estamos viviendo, una inflación del 10% y una inflación de alimentos del 25%, algunos alimentos que crecen 2 y 3 veces su precio. Eso le pega muy duro a todas las capacidades de las familias de hacer ambientes cuidadores. Por eso es fundamental en este momento la capacidad de la administración pública de servir de retén y de poder establecer a través de mecanismos técnicos quiénes son quienes deberían tener el acceso a estos beneficios de carácter social. Y no hay que olvidar una cosa, y es que Buen Comienzo, que atiende 47 de cada 100 niños que hay menores de 6 años en la ciudad, es el corazón de la política social de esta ciudad. Si queremos hablar de una ciudad que tenga porvenir y futuro, es fundamental trabajar en el presente con acciones concretas en la política social y en particular en lo que tiene que ver con primera infancia. Director, rápidamente porque el tiempo se nos agotó, ¿cuál es esa recomendación precisamente que se debe tomar por parte de los programas que atienden la niñez en la administración municipal? Mejorar los mecanismos de focalización. Yo creo que ese es el llamado que hemos venido haciendo de manera muy importante y es que no tenemos mecanismos de focalización robustos como SISBEN 4 y vimos también que no funcionaron tan bien cosas como
Medellín Me Cuida, que era una aplicación a la que no todo el mundo tenía acceso, por lo tanto, ahí hay un elemento fundamental. Y la segunda es que esta ciudad tiene que construir un proyecto educativo y un proyecto cuidador para los niños que le permita, en particular a las madres, cabeza de hogar, salir a buscar su sustento. Ahí hay un factor también en términos de poder desarrollar el sistema distrital del cuidado. Director, agradecerle por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre, pues mucho por conversar con ustedes. Esperamos tenerlos en otra oportunidad. Seguramente así será, y saludos a Nacho. Muy bien. Ustedes también, agradecerles por habernos acompañado, invitarlos para que se queden en compañía del canal Cosmovisión. Nos vemos mañana.